Para mí es un privilegio estar aquí y me pone nervioso estar aquí. Es la Catacumba 1. Y cuando yo me convertí no en una catacumba, me convertí en un ministerio que tenía muchas catacumbas. Por lo tanto, cada vez que yo llegaba a la Catacumba 1 era llegar a otra de mis casas, o cada vez que llegaba a la catacumba que fuese, era una de mis casas. Y hoy predico aquí con ustedes. Y les quiero pedir, por favor, yo no sé si hay gente que toma nota todavía y que vas a tomar nota. Te voy a pedir que anotes desde ahora los versículos que te voy a dar, para que no vuelvas a tomar nota ni te esmeres en tomar nota hasta el final. Apunta Génesis 11 y 12, son capítulos. Apunta Juan del 13, Evangelio según San Juan del 13 al 17. Y anota Apocalipsis 19. Juan del 13 al 17 son capítulos. Y Apocalipsis 19. Ya con eso puedes cerrar y repasar y orar y meditar en la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Quiénes les gusta leer libros? De los que les gusta leer libros, ¿qué prefieren? ¿Comenzar a leer la última página o la primera página para ver cómo va a terminar la cosa? ¿Cuál? La primera. ¿Todos la primera? Ay, Dios mío, qué aburridos son. Pues me acaban de decir con qué tengo que comenzar la predicación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La primera gran revelación de Dios es la creación misma. Y creó Dios a Adán, creó al hombre. A su imagen y semejanza lo creó. Como parte de la revelación de la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Y vio que no era bueno que estuviese solo. Y le sacó una costilla y creó a quien él llamó varona. Porque del hombre, del varón, la sacó. Y Dios le encomendó a Adán el ponerle nombre a la creación. Y les prohibió comer del árbol del bien y del mal. Y fue tentada Eva. Fue tentada la varona, todavía no se llamaba Eva. Fue tentada la varona y comió del árbol del bien y del mal. Y a partir de ahí, el hombre no miró más a Dios como referente de qué está bien y de qué está mal. A partir de ahí, el hombre tiene conocimiento por sí solo de qué está bien y qué está mal. No necesito que me digas lo que tengo que hacer. No necesito que me digas qué tengo que tomar o qué tengo que dejar de tomar. Y vamos al médico y nos da una receta y esta me tomo lo que yo creo que me debo de tomar, porque lo que no creo que me debo, porque yo determino qué está bien y qué está mal. Y oigo la predicación y como la palabra dice, tomo lo bueno y desecho lo malo, tomo lo que me parece porque yo determino qué está bien y qué está mal. Porque ahora mi referente no es Dios, ahora mi referente soy yo. Eso fue lo que ocurrió en la caída. Ya Dios no es el referente, ahora soy yo, porque ahora tengo conocimiento del bien y del mal. Y ellos se construyeron hojas para taparse. Y vino Dios y los buscó y ellos tuvieron temor. Y Dios sacrificó, derramó sangre y les dio con qué cubrirse. Y de ahí en adelante le cambiaron el nombre a varona y se llamó Eva. Y hubo un cambio de nombre porque ahora eres madre de muchos. Y Dios caminó con Enoc y Enoc fue amigo de Dios y se lo llevó Dios con él vivo. Y las generaciones se degeneraron de tal manera que Dios tuvo que llamar
al nieto de Matusalén, Matusalén el hombre más viejo que coexistió con Adán por 300 años, fue el abuelo de Noé. Y levantó en la época de Noé a Noé para que dijese que solamente en Dios y solamente a través de el arca que construirían serían salvos. Y Dios erradicó a todas las generaciones y solamente los que se subieron al arca fueron salvos. Y de los descendientes de Noé, Sam, el hijo de Noé, tuvo una descendencia de la cual nació un hombre llamado Abraham, al cual Dios le cambia el nombre. Pero Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te daré un nombre grande. ¿Por qué le dice sal de tu tierra y tu parentela y yo te daré un nombre grande? Porque justamente antes el hombre quiso hacerse su nombre a sí mismo y en la tierra de Babel construyó una torre llamada la Torre de Babel con ladrillo porque ellos determinaron construirse su propio nombre. Y había una unidad entre ellos que dice la Escritura que hubiesen alcanzado cualquier cosa. Y les cambió la lengua porque hablaban un mismo idioma, hablaban una misma frase, hablaban un mismo verbo, hablaban una misma cosa. Por lo tanto pueden alcanzar cualquier cosa. Y Dios los dividió y rompió eso. E inmediatamente vino Abraham y le dijo, ahora sal de tu tierra y yo, Dios, yo voy a hacer de ti un gran nombre. Te voy a dar un gran nombre. Eso es Génesis 11 y 12. El antes y el después. Ahora te voy a hacer yo un gran nombre. Y Abraham salió y le prometió un hijo y le prometió una descendencia y le prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Y nació Isaac. Y Dios se lo pidió para probar el corazón de Abraham. Y lo subió a un monte, al monte Moriah, con el madero con que iba a ser sacrificado a sus espaldas. Subió a su hijo al monte Moriah, al monte donde después se establecería el templo. Y cuando estaba allí a punto de bajar el cuchillo no cayó. Pero miles de años después habría otro hijo que también subiría con el madero a su cuesta en un monte al lado del monte Moriah, un monte que mira al monte Moriah. Pero ese día no se detuvo el cuchillo. Ese día, ese hijo fue sacrificado. E Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Y Jacob, el usurpador, porque usurpó la bendición de Isaac. Ese, después cuando venía de regreso, después de todas sus andanzas, luchó con un ángel en un monte Moriah, donde descansó y puso su cabeza sobre una piedra, donde después sería construido el templo. Y vio unas escaleras y vio ángeles que subían y bajaban, y su nombre fue cambiado. Ya Jacob no se llamaría Jacob, se llama Israel. Le cambió el nombre. Para nosotros el nombre ahora mismo no es tan importante. Por eso podríamos a lo mejor dentro de unos años ver en primer grado que llega un niño que se llama María Pandemia o José COVID, porque los nombres no son importantes. Porque hemos perdido el sentido de los nombres. Pero cuando Dios está hablando de nombre, está hablando de carácter. No está hablando de un simple apodo con el cual te llamo. Y cuando Dios le dijo a Abraham, yo haré de ti un gran nombre, está hablando de una descendencia con un carácter. Está hablando de una descendencia con un nombre. ¿Y qué decía Jorgito ahorita? Que Jesús lleva el nombre que es dado sobre ¿qué? Sobre todo nombre. E Israel tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos,
Uno soñaba mucho y los hermanos le cogieron celo y lo vendieron. Y se lo llevó Dios al desierto. Y lo educó en el desierto para vivir en un palacio, porque después lo llevó como segundo en mando del imperio más grande en su época, el imperio egipcio. Y desde allí Dios lo utilizó para salvar a su familia. Porque en la hambruna salvó no solo a su familia, sino salvó la humanidad. Dios utilizó a un hombre criado en el desierto, bajo dolores, para salvar a un pueblo. E Isaac bendijo a sus hijos, de los cuales uno saldría el Mesías. ¿Cuál de sus hijos era el más perfecto para que saliese el Mesías? ¿Te has preguntado eso? ¿El más perfecto sería cuál? ¿Cuál tendría todos los renglones? José. Ese era el perfecto. Pero no fue ese la descendencia. ¿De dónde viene el león de qué? El león de la tribu de Judá. Mira en la escritura y verás que Judá, el carácter de Judá, fue el único dispuesto a poner su vida por el más pequeño. Fue el único dispuesto a poner su vida por Benjamín. El carácter del nombre de Judá. El león de la tribu de Judá. Y se lo quedaron viviendo en Egipto. Y 400 años después, los egipcios perdieron el agradecimiento que le tenían a José y azotaban como esclavo al pueblo de Israel. Y clamó a Dios y Dios lo oyó y levantó a otro hombre, pero esta vez no fue criado en el desierto. Esta vez lo llevó a criarlo en el palacio para que aprendiese a vivir en el desierto. Porque es que Dios hace las cosas muchas veces patas arriba y no las entendemos en el momento. Pero en esta ocasión a este hombre que liberaría al pueblo de Israel lo llevó a habitar y a aprender y a educarse en un palacio para vivir en el desierto. Y allá se encuentra después de años ya viejo cuidando las ovejas de su suegro y se le presenta en una zarza ardiente. Y le pregunta a Dios, le pregunta a Moisés a Dios, ¿con qué nombre digo que tú me envías? ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy el que soy. ¿Le dio nombre? No, yo soy el que soy. Y la revelación de Dios a lo largo de la Escritura es la revelación de su carácter, del yo soy el que soy. Del que sostiene, del que es celoso, del que nos levanta, del que provee. Su nombre es su carácter. Yo soy el que soy. Y Él le está dando un nombre al pueblo de Israel. Y comanda a Moisés a sacarlos de Egipto. Y salen y siguen y van al desierto. Y entonces en el desierto le da una identidad al pueblo de Israel. ¿Le da qué? Carácter. Le da identidad. Le da un carácter nuevo. Le está construyendo un nombre. Y Dios manda a Moisés a subir al monte Sinaí para hablar con él y dice, recojan a los príncipes, vamos a hablar todos juntos allá arriba. Y los príncipes le dijeron, Nacarile del oriente, para allá yo no voy, sube tú y dinos lo que él te diga. Y subió y bajó, pero cuando subió se tardó. Y el hermanito que llevaba a Moisés recogió todo el oro porque ellos, los príncipes del pueblo de Israel, se asustaron porque Moisés se tardaba mucho tiempo y pidieron que le hiciera un becerro de oro. Y allá Aarón le construye un becerro de oro. Y cuando baja Moisés estrella con una rabia santa, en un exabrupto emocional, estrella las tablas. Lo que evitó que Moisés entrara en la tierra. Un exabrupto emocional. Y es que parte del carácter de Dios es la templanza.
que sujeta sus emociones a la verdad. Eso es templanza. Y en ese momento, a un pueblo que había sido llamado para ser sacerdote ante todos los pueblos, Moisés le dice: el que esté de parte de Dios párese a mi lado. Y solamente las tribus de Leví se paró a su lado. Los demás, no. Desde ahí en adelante, el único llamado a ser sacerdote fue la tribu de Leví. Antes que eso, todos habían sido llamados a ser sacerdote ante los pueblos, ante las naciones. ¿Qué es ser un sacerdote? Si no es intermediar, no es intermediar de que me tienes que buscar a mí. Es que yo como sacerdote voy a enfocar tu mirada en la naturaleza de Dios. Voy a enfocar tu mirada en quién es Dios. Voy a enfocar tu mirada en, si seguimos la palabra, en el nombre de Dios. Pero se miraron a sí mismos y se convirtieron en sacerdotes del pueblo de Israel para el pueblo de Israel. Se enfocaron en sus luchas intestinas, se enfocaron en sí mismos. Y continúa la historia del pueblo de Israel. Y toman la tierra prometida. Y se levantan jueces. Y se levantan profetas. Y se levantaron reyes. Le da a Saúl. De Saúl viene David. Y después de David, en el pico de la historia del pueblo de Israel, viene Salomón. Y construye el templo, el más florido, el más brillante, el más sabio. Con él comenzó la decaída del pueblo de Israel. Y empieza a ser anunciado que habría un Salvador que vendría. Pero una de las cosas más importantes que celebramos hoy, si hoy celebramos, ¿hoy qué hora es? ¿Qué hora es ahora mismo? Las 11:10. ¿Hasta qué hora tengo? Bueno, voy por Génesis, así que me faltan mucho. Si hoy estamos, como a esta hora, ¿qué podría haber estado haciendo Jesús a esta hora? Acabando de salir de frente de Poncio de Pilato. Preparándolo para que subiera a la cruz al Gólgota. Ya había sido azotado. Ya ha sido enfrentado con Poncio de Pilato frente al pueblo y le dicen: queremos a Barrabás, crucifica a Jesús. Más o menos a esta hora. Porque a las 3 de la tarde es crucificado. Pero si eso es importante, más importante es lo que pasó por la noche. Porque en la noche estaban celebrando la Pascua. La Pascua que comandó Dios a Moisés cuando la liberación del pueblo de Egipto. La Pascua que se cumplía, porque todo el Antiguo Testamento y todo lo que les he venido contando del Antiguo Testamento es una sombra profética de lo que ocurre y celebramos hoy, y de lo que pasó ayer por la noche, y de lo que pasó hace 6 días. Porque hace 6 días entró Jesús en Jerusalén montado ¿en dónde? En un pollino. Pero ¿sabes que hay uno de los evangelios que dice que entre con la asna, con su madre? Entraron los dos, la madre y el pollino. ¿Por qué? Cuidado con los que menosprecian las generaciones pasadas y cuidado con los que menosprecian las generaciones que se levantan. Porque Jesús tuvo que entrar con la madre y con el niño, con el asna y con el pollino. Pero tú sabes que en la historia de los pueblos antiguos, cuando entraban un rey a una ciudad poseída por otro rey, cuando entraba sobre un asno, entraba en son de paz, no entraba en son de guerra, entraba en son de paz. Les pregunté cómo querían que comenzara, con la primera página o con la última. Si algo que nosotros tenemos un privilegio sobre aquellos que comenzaron la historia,
esta gran historia es que nosotros conocemos el final de la historia. Es que en Apocalipsis 19 dice que vendrá sobre un caballo. ¿Tú quieres ver lo que dice en Apocalipsis 19? No se me ha perdido el libro. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El nombre. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El nombre. Qué bueno es conocer el final de la historia. Pero estos que la estaban viviendo no la conocían. No estaban seguros de cuál era el final de la historia. Pensaban otra cosa. Y la generación de la venida de Cristo, de Apocalipsis, del cumplimiento de Apocalipsis 19, va a estar tan oscurecida en sus pensamientos que difícilmente podrán ver lo que está aconteciendo y los cogerá por sorpresa. Pero lo que estamos celebrando hoy, que Jesús ya lo están preparando para subir al Gólgota, anoche pasó algo impresionante. Porque lo que ocurrió en la Santa Cena, en la última cena, del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan, es donde se gesta, donde el embrión de la iglesia cobra sentido. Porque si en Hechos nace, en esta noche se cuajó el corazón de la iglesia. Y mi pregunta a ustedes es, ¿cuál era el corazón de Jesús para ir al madero? Porque si bien es cierto que muere por nuestros pecados, que si bien es cierto que vino a dar testimonio de la verdad, como le dijo a Pilato, ¿cuál era el corazón de Jesús en las últimas horas delante de sus discípulos? Porque en el capítulo 13, esto viene preparado desde antes, porque le dice a los discípulos, vayan y preparen donde vamos a celebrar la Pascua. Prepárenlo. Porque es que no era una cena así de barbecue que nos vamos a reunir allí, compra unos camarones y un pulpo que vamos a ir a comer y ya se acabó la cosa. No es compra un churrasco y lo tiramos al barbecue allí y hablamos un ratito. Eso no es. Estaban celebrando la Pascua. Es más, te digo más. Cuando el rey Josías, eso lo puedes buscar en Reyes, y esto no estaba en la predicación, cuando el rey Josías sube al reinado, dice la Escritura en Reyes que hacía 412 años que no se celebraba la Pascua como era debido. ¡Uja! Eso incluye todos los reyes antes, desde los jueces. Lo de los 412 lo calculé yo, porque no te da los años. Pero dice bien claro que desde la época de los jueces no se celebraba la Pascua como era debido. Y Jesús va a celebrar la Pascua. Y viste que hablé de Abraham que subió a Isaac y que Dios proveería un cordero sustituto. Y después viene Moisés y va a sacar al pueblo y matan un cordero que es el que los va. Todo es una sombra profética de lo que está ocurriendo y de lo que estamos celebrando. Todo es una sombra profética. Y en el capítulo 13 de Juan empieza a lavar los pies.
Y Pedro se resiste. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Lávame todo. No te tengo que lavar completo. Solamente tienes los pies sucios. Y le lavó los pies a todos, incluyendo a Judas Iscariote. Y dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y quieren saber quién es el que quien lo va a entregar y lo va a traicionar. El que moje la pan y yo se lo dé, y se lo da. Vete, lo que has de hacer, hazlo pronto. Vete de aquí. Haz pronto lo que has de hacer. Y dice bien claro la Escritura. Hasta aquí la introducción, ahora empieza la predicación. Atiende bien a lo que te voy a leer. Voy a ir brincando de versículos en versículos, pero esto es lo que ocurre. Mira el corazón de Jesús. ¿Recuerdas cuando Isaac está bendiciendo a sus hijos? Y todos están pendientes de lo que va a decir el padre de cada uno. ¿Has tenido la oportunidad de estar en el lecho de muerte de un padre que está bendiciendo a sus hijos y que le está dando a sus hijos lo que hay en su corazón? ¿Lo has visto en alguna novela? ¿Lo has leído en algún libro? Porque Jesús lo que está haciendo aquí es desgarrando su corazón ante unos discípulos, a sus hijos amados, porque le dice, hijitos míos. Es que no entienden hacia dónde voy. No entienden que no voy a estar más con vosotros hasta un tiempo y volveré. Y Jesús está desgarrando su corazón y está dando su corazón a ellos. Tan pronto Judas sale, está entre sus íntimos y está desgarrando su corazón. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. Que os améis unos a otros, en esto los conocerán. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y en vosotros. Y estará en vosotros. Todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando aquí? Discípulos que hace 6 meses frente a Cesarea de Filipo le está diciendo, ¿quiénes ustedes creen que yo soy? Unos creen que es Elías. Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios verdadero. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y desde ese momento empezó a revelar la forma de muerte que tendría. Y Pedro le dice, tú eres loco. Tú no puedes morir así. Y le dice, apártate de mí, Satanás. 6 meses antes le está declarando la forma de muerte que ha de tener. Y la noche antes, en la Pascua, en la celebración de la Pascua, donde Él va a ser el Cordero, donde Él está haciendo el cumplimiento profético de todas las Escrituras desde Abraham, desde la misma caída. Y Él le está diciendo, ustedes no entienden. Pero se está desgarrando en su corazón. Porque Él sabe que están confundidos. Y Él quiere aclarar. Quiere poner un hálito de esperanza. Quiere poner fe. Quiere sembrar en ellos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
La palabra que yo os he dicho, el siervo es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Vuelve a aflorar la palabra nombre en las Escrituras. Por causa de mi nombre. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. ¿Ves lo que está sembrando en el corazón de sus discípulos? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado la luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Dónde está puesto los ojos de Jesús ante el peor momento de su vida? En la gloria del Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Este es el capítulo 17, en la oración, última oración de Jesús, juntamente con ellos, antes de irse al Getsemaní. La primera parte de la oración es por él. Devuélveme la gloria, Padre, que tuve contigo desde el principio. Su mirada está puesta no en el dolor del proceso, sino en la gloria del Padre. Pero oró por sus discípulos también. Y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Padre Santo, a los que me has dado, atiende, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. No en COVID, no en pandemia, en el nombre. Y ya vimos que el nombre de Dios emana del carácter de Dios. Los he guardado ¿en qué? En el yo soy. Los he guardado en quien tú eres. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en quien tú eres para que sean uno como nosotros somos uno. En su nombre. Porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no se limitó a la oración de los discípulos. Oró por ti y oró por mí. Porque en esa noche en su corazón estabas tú y estaba yo. No se limitó a orar por ellos. Oró por ti y oró por mí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Aquí Jesús cogió una borrachera emocional. Porque orar para que tú y yo seamos uno. ¿Por qué no oró? Padre, dales un poder que tengan milagros impresionantes todos los días para que la gente crea. Que caminen en lo sobrenatural. Padre, dale la sabiduría y la inteligencia como nunca antes. Ni Salomón, para que no se confundan. ¿Crees tú que le dio una borrachera emocional? No. Él tenía muy claro lo que estaba pidiendo. Él tenía bien claro lo que estaba pidiendo. Y es que por medio de la unidad conocerían que Él los envió. ¿Qué unidad, me pregunto yo? ¿La unidad que el mismo Dios rompió en la Torre de Babel? Que hablemos todo un mismo verbo, que hablemos todo un mismo discurso, que hablemos todo una misma cosa, que todos tengamos una misma meta. No. Esa es la unidad del mundo. Esa es la unidad de la carne. Esa es la unidad de las tribus. Esa es la unidad de los tribales. Esa es la unidad de los grupitos. Esa es la unidad de la carne. La unidad que une la Trinidad. No es unidad, es comunión. Es la comunión que emana del Espíritu de Dios. Es la que nos hace uno, como ellos son uno. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, en comunión. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tu nombre ha sido transformado. Dios te ha dado un nombre nuevo. Dios te ha dado una historia nueva. Dios te ha dado un carácter nuevo. En Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús ha sido manifiesto a tu vida de tal manera que ha transformado tu carácter y ha grabado en ti el carácter de Cristo Jesús para tener un nombre nuevo, para ser guardados en su nombre, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y ser conocidos por ti. Porque muchos vendrán al final y dirán, yo eché fuera demonios, yo sané en tu nombre, pero no les conocí. ¿What? Queremos caminar en lo sobrenatural de Dios sin conocer y ser conocidos por Dios, sin ser transformados, sin que su carácter sea forjado en nuestro carácter. Ya sea criados en el palacio para vivir en un desierto o criados en un desierto de dolor para vivir en el palacio. No importa. Dios lo que va a buscar es transformar tu carácter y darte y darme un nombre nuevo. Para que todo el mundo sepa que Él nos envió. Y ser guardados ¿en qué? En su nombre. Y el nombre de Cristo es un nombre dado sobre todo nombre.
Hoy celebramos el cumplimiento profético más esperado por miles de años, porque toda la antigüedad miraba una promesa por cumplirse. Eso es Hebreos 11. Mirando a una promesa. Ellos no tenían los capítulos que tú y yo tenemos. Ellos miraban esperando el cumplimiento de una promesa. Hoy nosotros miramos hacia atrás, celebrando el cumplimiento de la promesa. Y la única razón de ser de ese cumplimiento es que tú y yo podamos ser uno, como ellos son uno, en el amor de Cristo Jesús, en su carácter, cuando su carácter es forjado en nosotros, como cuando en manos del alfarero nuestra vasija es rota y hecha de nuevo, cuando está construyendo en nosotros un carácter nuevo. Un carácter nuevo produce una historia nueva. Todas las cosas cambiaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron porque el carácter es transformado. Porque el nombre que se te ha dado es otro nombre. Porque se ha cambiado tu identidad. Ya tu identidad no está en la carne, está en el espíritu de aquel que habita en ti y en mí. Y eso es lo que celebramos hoy. Eso es lo que celebramos hoy. Un nombre dado, un nuevo nombre, una nueva historia. Las circunstancias y nuestra historia no definen a Dios. Dios define mis circunstancias. Dios define tus circunstancias. Dios define tu historia. Cuando encomendamos a Jehová nuestro camino, confiamos en Él y Él hará, es porque estamos entregando nuestra historia para que sea escrita por Dios en una historia nueva. Es que estamos entregando nuestro ser. En esos 6 días antes, cuando Jesús, de la crucifixión, que Jesús está predicando en el templo, vienen y lo tratan de pinchar y le dicen, ¿es justo tributar al César? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo? ¿Dame qué? Una moneda. ¿Qué imagen está plasmada en esta moneda? La del César. ¿Qué le dijo Jesús? Dale al César lo que es del César. ¿Y cuál fue la segunda pregunta que le hicieron? Todos nos quedamos callados porque no hubo una segunda pregunta. Pero nosotros sabemos que se quedaron callados porque lo obvio era que tenía que haber una segunda pregunta. Y la Escritura muchas veces habla con lo que está escrito, pero también habla con lo que no dice. Y es que no había una segunda pregunta. Pero era necesario que hicieran la segunda pregunta. ¿Qué imagen está plasmada en la moneda? El César. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué es lo de Dios? ¿Y cuál es la respuesta obvia de Jesús? ¿En dónde está plasmada la imagen de Dios? En ti y en mí. Dale a Dios lo que es de Dios. Somos guardados en su nombre. Puedes tratar de hacerte tu propia historia. Puedes tratar de construir tu propio nombre. Pero solamente en Cristo Jesús obtenemos un nombre nuevo. Un nombre que nos permite ser uno con Él. Un nombre que transforma nuestra historia. Un nombre que nos permite ser
una persona nueva, una persona nacida de nueva. Solamente en Él y nada más que en Él. Así que, si aún tienes duda de la historia que estás viviendo y de quién está escribiendo tu historia, yo te voy a pedir que levantes tu mano para que a partir de hoy reconcilies, porque lo que Jesús estaba haciendo hoy, hace 2000 años atrás, era el cumplimiento de la reconciliación del Dios con el hombre, el Dios con su creación. Y Dios lo que anhela es reconciliar. Mira si lo anhela, que dio a su Hijo unigénito para conciliar en paz a Dios con el hombre. Porque la única manera de tú poder estar y yo poder estar en paz conmigo mismo es estando en paz con Dios. Y la única manera de yo poder estar en paz y en comunión con mi hermano es estando en paz con Dios y estando en paz conmigo mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a vuestro prójimo como a ti mismo. Si hay alguien que necesita oración, nosotros queremos orar. Porque esto no es asunto de recién convertido. Esto es asunto de vida eterna. Que te conozcan a ti, oh Padre, y ser conocido por ti. De tener un nombre nuevo. De tener un nombre escrito en el libro de la vida. De un nombre dado por Dios en un nacer de nuevo. Esto no tiene nada que ver con cuántos años llevas viniendo a la catacumba. Esto tiene que ver con quién está escribiendo tu historia. ¿Quién te ha dado el nombre? Así que si hay alguien más que quiera, que entiende que necesita un nombre nuevo, una vez más venir a los pies de la cruz, una vez más venir a derramar su corazón delante de Dios, para que Dios una vez más en su misericordia escriba una historia nueva y saque tus ojos de las circunstancias y las ponga en su naturaleza y la ponga en quien es Él. Vamos a orar y vamos a pedir una historia nueva para cada uno de nosotros. Vamos a orar en específico por los que se han puesto de pie. Pero todos nos ponemos de pie, porque todos necesitamos una historia nueva. Todos necesitamos enfrentarnos a la cruz. Todos necesitamos ver a Dios en el templo y reconocer nuestra maldad para ser transformados. Y eso es lo que ocurre en el Viernes Santo. Encontrarnos con la santidad de Dios. Padre, te adoramos y te exaltamos. Señor, tú eres bueno y tú eres benigno, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo, mi Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos escuchas. Te damos gracias porque tú has estado en medio nuestro. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres el que escribes en el libro de la vida un nombre nuevo. Escribes nuestro nombre, porque tú nos das un nombre nuevo, un nombre en Cristo Jesús. Porque tú nos permites venir a la cruz, porque tú nos permites encontrarnos contigo, porque tú reescribes una historia nueva para cada uno de nosotros, porque tú eres el que defines nuestras circunstancias, porque tu presencia y tu carácter en medio nuestro es el que definen nuestro andar y no nosotros mismos. No permitas, Dios, que intentemos construirnos un nombre, sino que en todo tiempo recurramos a tu Espíritu para que seas tú quien construyas nuestro nombre, nuestro carácter. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres benigno, porque tú eres justo, porque tú eres fiel.